Desconocido acompaña al hombre desde sus primeros balbuceos. Es ese interés innato del hombre hacia lo desconocido lo que te empujó a ti hacia las psicofonías, hacia todo este mundo extraño de la parapsicología, o hay unas motivaciones de tipo intelectual, de tipo racional. Realmente lo que hay es una motivación de rebeldía. O sea, yo por mi profesionalismo me desenvuelvo en un mundo que podríamos llamar muy aséptico. Ya sabes, soy químico, practico la microbiología, ejerzo en ese terreno, y entonces quizá como rebeldía a los cultivos, a los microscopios, a la frialdad del laboratorio, pues me he inclinado hacia la fenomenología paranormal, como contrapunto a este mundo en que me desenvuelvo diariamente. Ese libro tuyo, Voces sin rostro, habla de una tremenda experiencia en torno a la psicofonía, muchos años investigando, dejas apenas entreverse en el libro las dificultades que has tenido desde un punto de vista social o dentro de la universidad por dedicarte a estos temas. Tiene que haber habido alguna razón para todo eso, ¿no? No sé, quizá simplemente un descontento del mundo mecanicista en que nos desenvolvemos continuamente. Problemas los hay continuamente. Y si he trabajado en silencio y sin darme a conocer de manera rápida, digamos así, ha sido porque considero que todas estas prácticas son muy intimistas. Y entonces las he realizado para mí. Pero claro, ha llegado un momento en que he tenido necesidad de exponer mis trabajos a otras personas, sencillamente para no trabajar en solitario, cometer un error y entonces que ese error fuera creciendo debido a mi individualismo o a mi aislamiento. Entonces, claro, es lógico que busques el consejo, que busques la opinión de otras personas. ¿Qué es lo que opinas en torno a las psicofonías? Bueno, cada maestrillo tenemos nuestro librillo, y yo no sé si es quizá por mi formación heredada, mi formación religiosa, pero yo casi me atrevería, después de 7 años de experiencia casi continuada, me atrevería casi a opinar, al menos yo opino así, hacia mí, de que la psicofonía es un fenómeno extracorpóreo, no es ni mucho menos una especie de telepatía entre el hombre y el aparato, sino que el mensaje psicofónico nos llega desde otra dimensión. Bien, otra dimensión que no defino cuál es, claro está. Yo creo que hemos empezado sin hacer una presentación adecuada y tal vez lo procedente sea explicarles a ustedes qué es lo que estamos haciendo aquí, quién es Sinesio Darnell y de qué es de lo que vamos a hablar. Hemos hablado con relativa frecuencia de lo trascendente en el programa y en algunas ocasiones nos hemos referido a las psicofonías, a esas grabaciones, esos ruidos extraños que aparecen sin ninguna explicación dentro del mundo físico y del mundo de la electrónica conocido. Dentro de esas distintas opiniones faltaba una que considero que es muy importante, concretamente la de Sinesio Darnell, porque él, a pesar de su formación científica, a pesar de ser químico industrial, microbiólogo, miembro de la Sociedad Española de Microbiología, sin embargo no tiene inconveniente en sostener la hipótesis de que las psicofonías tienen un origen trascendente, que escapan a esas explicaciones físicas que dan otros parapsicólogos, moviéndose más dentro del terreno de lo racional o de lo conocido, y esa postura de Sinesio implica, a mi juicio, cierta dosis de valentía y en cualquier caso nos va a ser muy ilustrativa. Además, Sinesio es un hombre eminentemente práctico y nos va a ayudar a darles a ustedes unas normas claras que les sirvan para que después puedan ustedes practicar y dedicarse a investigar dentro de las psicofonías, algo que, como verán, en el transcurso del programa es bastante fácil. Yo le preguntaba al principio, como ustedes habrán visto, el por qué ese interés, por qué Sinesio Darnell en un momento determinado, él que ha escrito artículos, que ha dado conferencias sobre estos temas, se siente prendado por las psicofonías. Tal vez porque obtuviste resultados positivos al principio y eso te alentó a seguir investigando, o tal vez fueron los trabajos de Raudive, de Sturgeson, de toda esta gente, los que te incitaron, los que te obligaron, aparte de esa búsqueda del equilibrio que tú decías, para contrarrestar ese trabajo tuyo tan concreto, tan en el terreno físico y buscando la salud mental, buscar otros derroteros a un nivel mucho más trascendente. Pues realmente mi inclinación hacia la psicofonía prácticamente fue de un modo casual. En realidad siempre había tenido cierta inclinación por el mundo de lo paranormal.
Es lógico, cuando uno acaba de estudiar lleva una borrachera encima de matemáticas, de física, de química, pero entonces con el paso de los años y el profesionalismo me di cuenta que se me escapaban cosas que no llegaba. Y sentí cierta inclinación por el mundo de lo incognoscible o de lo no tangible. Y en cierta ocasión llegaron a mis manos de Alemania, de Wisburgo, una documentación de Hans Bender, en la cual hablaba de las psicofonías. Me pareció algo muy de cuento de hadas, por darle algún nombre, pero ensayé. Pasé 2 meses ensayando sin obtener ninguna contestación, pero un día hubo contestación. No se me olvidará nunca. Una voz de mujer, muy agradable por cierto, dice: ¿con quién hablo? Me causó impresión y a partir de ese momento estuve un par o 3 de semanas intentándome olvidar de esta grabación, pero la realidad es que no pude. Entonces metodicé el trabajo, empecé a ensayar y así poco a poco pues fui entablando, digamos, una conversación con ese mundo invisible. Me di cuenta del peligro tan tremendo que corría si mi voluntad se dejaba llevar por las contestaciones obtenidas psicofónicamente, como les ha ocurrido a mucha gente. Advierto y tengo que admitir que el psiquiátrico, el fenopráctico de San Baudilio, hay más de una persona debida a estas prácticas psíquicas mal conducidas o con poca formación. Puedo contarte el caso de persona con carrera universitaria que no hace un viaje o no sale a la calle o no hace un negocio si no tiene primeramente el beneplácito de las lenguas o de las voces paranormales. Entonces metodicé, ensayé, me puse en contacto con otros compañeros. Uno es ingeniero de televisión española, otro es un catedrático de telecomunicaciones. Y empezamos un estudio metódico a base de reunir casuística, a base de mucha estadística, que es la única manera de trabajar, hasta llegar a la conclusión de que la psicofonía, pese a lo que dicen muchos de los investigadores, es un fenómeno extracorpóreo. O sea que no es un fenómeno emanante de nuestro cerebro. Una de las teorías que habría sobre la psicofonía es que eran unas voces que procedían de nuestra mente, o sea, una telepatía entre el hombre y el aparato. Esto hoy día prácticamente está descartada. Han habido muchas teorías quizá mucho más infantiles, como si eran ondas de radio, lo cual ha quedado descartado porque se han hecho psicofonías dentro de cámaras de Faraday y además la contestación en un 90% corresponde a la pregunta, o sea, es una contestación inteligente y racional. Después que si eran voces que quedaban impregnadas en el medio ambiente. Esto también es absurdo en el momento en que la contestación es inteligente. Y por último quedaban 2 teorías. La teoría de que fuera una simple telepatía entre nuestro cerebro a nivel inconsciente con el aparato, y otra de que realmente estas voces procedieran de un estado de vida inmaterial, algo así como una energía inteligente. Y quizá yo, me inclino por esta última teoría, ¿no? De que las voces proceden de un plano diferente al cual estamos nosotros. ¿Cómo llegas a esa conclusión? Pues no es de una forma gratuita. ¿Cuántas psicofonías se lleva realizadas hasta el momento? Llegar a estas conclusiones normalmente no se llega a través de un hecho rotundo y demostrable, sino que se llega a través de una maduración de 6 o 7 años de experimentar en diferentes condiciones, con diferentes aparatos, en diferentes ambientes, y llega un momento en que pues dices, bueno, pues no puede ser de otra manera, y la explicación más lógica, la explicación que más cuadra a todo lo que estamos experimentando y observando es que estas voces proceden de otro plano de existencia. ¿Estaré equivocado? No lo sé, pero como curioso de lo paranormal, no quiero llamarme investigador porque no lo soy, como simple curioso de lo paranormal, si alguien demostrara lo contrario de esta teoría, si queda demostrado que simplemente es una telepatía entre hombre y aparato, lo aceptaría perfectamente, puesto yo creo que todos los que investigamos algo, hemos de estar abiertos a la verdad, viniera de donde viniera. Quiero decirte que no me rasgaría las vestiduras. Yo sé que muchas personas, Sinesio, al estar escuchando esto que dices, al escuchar una interpretación o una hipótesis que habla de que estas voces proceden de un plano de existencia distinto al nuestro, inmediatamente lo van a asociar con un plano de tipo espiritual. Es decir, con estas voces procederían entonces, para muchas personas, del mundo de los muertos, del mundo de los espíritus. Cierto, pero eso ya es la interpretación personal de cada uno. Yo ni me atrevo ni quiero
hablar de que procede de un plano de los muertos o de los difuntos. Primero, porque me da mucho respeto esa alternativa, y segundo, porque no estoy ni documentado ni tengo los suficientes conocimientos para hablar de ello. Solamente me atrevo a decir que son voces procedentes de un mundo inmaterial, a mi criterio. Siempre esta opinión mía está abierta a cualquier otra conclusión más científica, más auténtica, más documentada. Es precisamente esto lo que hace a las psicofonías tan sugestivas, lo que estaba exponiendo Sinesio. No hay ninguna explicación que sea absolutamente convincente, que sea absolutamente válida del origen de estas voces o de estos sonidos, puesto que las psicofonías no siempre son voces, a veces también son sonidos que tienen una simbología, que expresan con relativa frecuencia sucesos más o menos extraños, más o menos misteriosos, y que tiene un aire muy romántico, que hace aún más sugestivas a las psicofonías. Tú tenías precisamente una en la que no había voces grabadas, pero sí unos ruidos extraños. ¿Cómo obtuviste esa psicofonía? Esta psicofonía fue precisamente hecha con un ingeniero de televisión española en un pueblecito que se llama Gallés, en una ermita derruida, abandonada. Nos pusimos a hacer psicofonías allí por mera experimentación, sin ningún propósito. Y nos quedó grabada una serie de ruidos. Por ejemplo, podemos observar que se oye, podemos oír perfectamente una verja que se cierra, que rebota, luego 2 pasos de llave y luego unos pasos que suben las escaleras. Investigamos al día siguiente si en las casas alrededor habían verjas, escaleras, nada, porque aquello prácticamente está abandonado. Hasta que nos enteramos a través del antiguo rector de esta iglesia de que precisamente habíamos hecho esta prueba sobre una cripta. Una cripta que para descender de ella hay 7 escalones, hay una verja de hierro y un candado con 2 llaves, 2 pasos de llave. Yo no sé si se oirá bien, pero lo voy a poner para ver si... Pero esas escaleras, conducen a una cripta, a unas tumbas. Eso estaba ya impracticable. No, eso está totalmente impracticable. Esto hay unas lápidas, pero encima ya hay tierra y crecen hierbajos. En fin, nosotros ni nos habíamos dado cuenta de que estábamos sobre esas lápidas, ¿no? Sería como una especie de fantasma acústico, como un espectro de... Bueno, en la naturaleza todo es cíclico, y menos nuestra teología, que es lineal. Lo demás es cíclico todo, todos son hechos que se repiten. Entonces posiblemente ahí habrá una carga energética, sí energéticas, según las experiencias del doctor del Pase, unas vivencias que han quedado grabadas. Pero lo curioso es que esta psicofonía la podemos obtener otras veces, pero siempre en fechas determinadas. Por ejemplo, creo que son cada 25 días. En este lapsus de tiempo, si vamos, no queda absolutamente nada, no se graba nada. En cambio, si vas en las épocas determinadas, que posiblemente esa fecha corresponde a un hecho determinado, queda este sonido grabado. ¿Y siempre se graba de la misma manera? Más o menos siempre, a veces más intenso o menos, pero siempre es lo mismo. La verja que se cierra, los 2 pasos de llave y unos pasos que suben precipitadamente una escalera. Vamos. Yo no sé si quedará perfectamente... Vamos allá. Repetiré. Primero es la verja. Y claro. Se oye la verja realmente, los dos pasos de llave y luego los pasos que suben la escalera. Aquí se oye perfectamente, tal vez después ustedes al escucharlo en sus televisores es posible que no lo capten con la misma nitidez que aquí, puesto que la película tiene que sufrir toda una serie de procesos, pasar a vídeo y demás, y en toda esa serie de procesos pierde calidad el sonido. Pero aquí se escuchaba perfectamente. ¿Son más frecuentes las voces o los ruidos? Indudablemente las voces son mucho más frecuentes. Y dentro de las voces es frecuente que esas voces tengan una intención concreta, que digan algo que corresponde a la pregunta, o que sean voces diciendo algo que no tiene sentido con la conversación que se está planteando al hacer la psicofonía, o cómo. Bien, en un 80% o casi un 90% la contestación corresponde a la pregunta que hacemos. Después existe un tipo de voz esporádica que te suelta una majadería, por decirlo así, no vuelve más a salir. Y después, como este sonido, hay voces también que son específicas en un lugar. Voces que salen, por ejemplo, en una masía y no salen más que allá,
canto gregoriano que sale en una ermita o en una marcha abandonada y no sale más que de ese lugar. O sea, hay que distinguir tres voces, tres tipos de voces. Una que llamamos voz acompañante, que va con nosotros y sale con nosotros, experimentemos donde experimentemos. Otra que es la voz esporádica, que sale caprichosamente en un sitio y no la vuelve a salir nunca más. Y luego, voces in situ específicas de un lugar determinado. Estas son las tres voces características. Podemos distinguir de mujer, de hombre, de niño, perfectamente. Muchas de ellas preconicitivas, o sea, muchas de ellas a veces te advierten de hechos venideros. Ya. Y lo frecuente es que sean palabras aisladas o frases muy cortas. ¿En alguna ocasión ha habido una frase larga? Normalmente, en un principio puedes tener monosílabos, pero luego empiezas a hilar frases de 2 y 3 palabras y hemos llegado a obtener frases de 7 palabras, que ya se considera realmente un verdadero éxito, ¿verdad? Pocas, las menos, pero se consiguen frases de 7 palabras. Por darle un sentido práctico a este programa y al objeto de que ustedes puedan después practicar y puedan obtener sus propias psicofonías, tal vez lo mejor sea que de aquí nos vayamos a uno de los lugares donde Sinesio Darnel graba con frecuencia estos ruidos y estas voces extrañas. Allí, sobre la marcha, les explicaremos una vez más la técnica para obtener psicofonías. Pero yo quisiera hacer una advertencia, si es posible, en que la gente o el público o el experimentador que realice psicofonías, que no se deje llevar ni sugestionar por el resultado de la psicofonía obtenida. O sea, que no se deje llevar por lo que le aconsejen o que le digan, porque en el fondo no sabemos qué es lo que contesta. Y por tanto, es enfermizo en seguir los consejos que les puedan dar, hasta el momento en que, por repetidas ocasiones, cojamos confianza a una voz y podamos obedecerla, pero no es aconsejable. Como he dicho antes, hay mucho enfermo debido a estas experiencias psíquicas, tanto en esto como en la ouija, como en la vasografía. De acuerdo, pues ese riesgo lo hace aún más atractivo. Vamos a ver sobre la marcha la técnica para grabar estas psicofonías. Bueno, ya estamos en el lugar adecuado, uno de los posibles lugares adecuados para las psicofonías. En este caso es una ermita. Tú en tu experiencia has llegado a la conclusión de que este tipo de sitios son más propicios para obtener psicofonías. No necesariamente cementerios, como comentabas antes, sino sitios apartados o que tengan una repercusión especial a nivel espiritual. ¿Cuál sería la razón para escoger una ermita, por ejemplo? Bueno, yo sí he venido frecuentemente a hacer psicofonías aquí, es porque es un sitio tranquilo, donde hay poco ruido, donde por la noche pues prácticamente no se oye a nadie, y eso acoge hasta cierto punto. Además me une una gran amistad con el reverendo de aquí. Y efectivamente aquí pues se han hecho muchas psicofonías, pero el lugar no es que sea idóneo es todo aquel sitio tranquilo. En casa nuestra también, en casa, particularmente si es un piso silencioso, también se puede hacer. De todas maneras, da la sensación que en edificaciones antiguas, pues la psicofonía es más frecuente, o al menos la contestación es más rica, más profunda la contestación. Y he visitado mucho esta ermita y otras por aquí en las cercanías, y aquí he obtenido resultados francamente positivos. Bien. Eso en cuanto al lugar. En cuanto a la hora, ¿cuáles son los momentos más propicios para hacerlas? Pues por experiencia puedo decirte que la psicofonía en cualquier hora es buena. Se tiende a hacer de noche pues por la misma causa, por evitar los ruidos de la ciudad, de coches. Aquí mismo estamos cerca de una carretera y durante el día pues hay más tránsito. En Barcelona ocurre lo mismo en todos los sitios. Se acostumbra a hacer de noche no por nada de tipo misterioso ni esotérico, no, sencillamente por el silencio y la tranquilidad. Quizá porque después de todo el día de trabajar pues llegas a ese momento cansado, te relajas y quizás sea pues hasta una práctica para un descanso más profundo. Bien, ya hemos hablado del lugar y de la hora. Vamos entonces con el aparato, el magnetófono a utilizar. Hemos traído uno convencional, normal, que tiene el inconveniente de que tiene el micrófono incorporado. Tú aconsejas
y otros expertos en psicofonías que es mejor un micrófono de cable, ¿no? Sí, pero se aconseja sencillamente porque los micrófonos incorporados acostumbran a coger el ruido de zumbido, de arrastre del motor, no por nada más. Entonces la técnica es muy sencilla, ¿no? Una vez colocado el micrófono, pues yo acostumbro, después de poner en marcha el aparato, acostumbro pues a dar una referencia del lugar en que me encuentro, los que somos experimentando, la fecha, la hora, para reunir una casuística experimental. Entonces, como trabajamos a base de formularios de preguntas, pues se realiza una serie de preguntas que según el nivel de la experimentación es más profundo, ¿no? Igual se puede hacer preguntas banales como quiénes sois, dónde estáis, por qué contestáis, o bien preguntas de tipo ya de preguntas de física, preguntas de teología, con el objeto de medir el grado de inteligencia de ese algo que nos contesta. Estoy seguro que los que siguen el programa probablemente se planteen como lo más difícil el empezar. ¿Cómo dirigirse? ¿Qué términos utilizar? ¿Qué es lo primero que se debe decir? Uno que se iniciara en psicofonía, sí. Pues sencillamente decir su nombre, soy fulano de tal, estoy en tal lugar, voy a hacer unas pruebas psicofónicas. Como pregunta, pues podía sencillamente limitarse a decir si queréis contestar, pues decir algo. Permanecer durante 2 minutos en silencio, rebobinar, dar el momento que se termina la grabación, rebobinar y pasar a la escucha. Luego pues puede empezar a hacer preguntas ya de otro calibre, de otro orden, ¿verdad? Vamos a ver, ¿dónde colocarías el magnetofón? Pues en este lugar, sencillamente aquí. Sencillamente aquí. No es obligado que esté pegado a una pared, no, ni que esté... No. Es conveniente que se coloque sobre una superficie blanda, colocar un... Yo lo aconsejaría siempre, tanto en este caso que el micrófono está incorporado, sí, y si es con el micrófono a distancia, entonces lógicamente el micrófono apoyado sobre un almohadón con objeto de evitar vibraciones y sencillamente ruidos que transmiten las materias sólidas. ¿El volumen cómo lo colocas? ¿Al máximo, al mínimo? Al medio. A tipo medio, sí, porque colocado al máximo volumen entonces coge más el ruido de arrastre del motor. Entonces, al pasar de la escucha, sí, a máximo volumen. La cinta también es importante, que sea una cinta... Para garantía del resultado obtenido es interesante que la cinta sea virgen. Ahora, claro, siempre experimentar con cintas vírgenes resulta bastante caro, ¿no? Entonces lo que pasa es que estas cintas se someten a un campo magnético y quedan automáticamente borradas perfectamente, ¿no? Pero para aquel que se inicia ya está... Para aquel que se inicie pues puede coger una cinta cualquiera, oyéndola, pasándola en un principio para asegurarse de que está perfectamente borrada. Imaginemos que vamos a grabar una psicofonía en este momento. ¿Cómo colocas el aparato? Tal como está. Ya está. Y en este momento pulsaría, pondría en marcha, diría nos encontramos en Santa María de Valvidrera, con Deloso, Darnell y unos compañeros, quisiera obtener algún resultado y permanecer callado 2 minutos. Bien, pues vamos a permanecer callados 2 minutos. Vamos a ver si por casualidad se graba algo. ¿Eh? ¿Es importante la calidad del magnetofón, la calidad del material? No. Yo conozco compañeros míos que han gastado verdaderas fortunas en aparatos de gran sensibilidad y no han cogido más psicofonías que con un aparato pequeño de bolsillo. Quizá lo que cambie es la calidad del sonido registrado, pero el número de psicofonías realmente no cambia. Es decir, con un magnetofón más sofisticado como el que utilizamos nosotros, no tiene por qué cogerse. No hay más posibilidades de No. Calidad de sonido sí, pero en cuanto a número de psicofonías, no, en absoluto. Bien. Lo que interesaba en esta última parte, en el aspecto práctico del tema de las psicofonías, y gracias a la ayuda de Sinesio Darnell, es que quedaran claros 2 o 3 puntos, que ya los hemos comentado en alguna otra ocasión, pero conviene insistir en ellos si ustedes se van a dedicar a experimentar sobre las psicofonías. Primero, ya han visto ustedes que la calidad del magnetofón no importa demasiado. Un magnetofón convencional a cassette vale. Que el micrófono, no como en este caso ha sucedido, que sea un micrófono de cable y que lo coloquen sobre una superficie blanda lo más lejos posible del magnetofón. Sí, exacto. El volumen lo ponen en el punto medio aproximadamente. Y acuérdense de que la cinta sea virgen, o que haya las mayores garantías de que sea una cinta virgen o por lo menos que no tenga nada grabado. Hay 2 posibilidades. Una, como hacía Sinesio hace un momento, que es dar una especie de fórmula de introducción, grabar, esperar 2 minutos, rebobinar, escuchar a ver si se ha grabado alguna respuesta y según si ha habido respuesta o no, continuar el diálogo. Sí, hay otra forma,
que es la que vamos a hacer ahora, que es dejar el magnetofón en marcha sin más y volver al cabo de 15 o 20 minutos a ver si se ha grabado algo, ¿no? Sí, de todas maneras no hace falta estar más de 3 o 4 minutos. Más tiempo considero que es perder el tiempo normalmente. Normalmente 3 minutos, 4 es el tiempo ideal. Si a los 3 minutos no hay contestación, prácticamente ya no lo hay. Bien, ustedes nos contarán los resultados si obtienen psicofonías y nosotros, si en este caso, y como vamos a hacer ahora a continuación, obtenemos psicofonías también, se lo contaremos en un próximo programa.